Hola, ¿qué tal? Yo cogí leer A Sangre Fría de Truman Capote. Para ahondar un poco sobre el autor, vale decir que Truman Capote era un tipo muy estrafalario, muy extravagante, muy seguro de sí mismo, muy extrovertido. Llevó una infancia muy dura, creció prácticamente sin padres, criado por sus abuelas y sus tías. Sus padres lo abandonaron desde muy pequeño. A los 17 años ya trabajaba como reportero, como periodista en The New Yorker de Nueva York. Años después se retira, se renuncia al periódico y escribe su primer cuento titulado Miriam, que fue muy aclamado por la crítica. Años después escribiría su primera novela, Otras voces, otros ámbitos, en donde hablaría abiertamente sobre su opción sexual y sobre todo lo que le tocó vivir durante su niñez. Publicaría también Desayuno en Tiffany's, una de sus obras cumbres, obra que le valería a Truman Capote ser nominado como el nuevo discípulo de Poco la fama de escribir. En 1959, un asesinato en Estados Unidos, en la ciudad de Holcomb, en el pueblo de Holcomb, en la ciudad de Kansas, motiva a Truman Capote a escribir su libro A Sangre Fría. Después de esta obra, Truman Capote no volvería a escribir otra obra de resonancia, debido a que quedó muy golpeado por la relación que tuvo con uno de los personajes de A Sangre Fría. Eh, Años después publicó un capítulo de lo que fue su obra inconclusa llamada Plegarias Atendidas, que fue básicamente eran rumores, chismes sobre la farándula local, hecho que le provocó el repudio de muchas de sus amistades. Debido a una gran depresión y una gran adicción a las drogas, al alcohol y a los medicamentos, Truman Capote muere en 1984. Para hablar un poco de la obra, el argumento de la obra brevemente, la obra comienza con la descripción de la ciudad donde se llevan los hechos, en la ciudad de Holcomb. Cuenta Truman Capote, sitúa los hechos un día antes de que ocurran todos los hechos, sitúa la hora un día antes de que ocurra todo, con la narración te cuenta cómo eran las familias, a qué se dedicaban, cuáles eran sus rasgos, cuáles eran sus mayores rasgos, cómo se relacionaban con el público, a qué se dedicaban. El papá era un granjero muy reconocido, la madre tenía problemas psicológicos, por así decirlo, problemas personales. Los hijos eran los hijos modelos y aparte tenían los hijos que vivían afuera de la ciudad. Una vez ocurrió el asesinato, llegó la ciudad quedó muy conmocionada. El pueblo quedó hundido en un mar de dudas, se llenó de desconfianza, de miedo, porque pensaron que podía pasarle a cualquiera, que cualquiera podría ser asesinado. Paralelamente, el escritor Truman Capote te cuenta la vida de los asesinos, te cuenta cómo se conocen, cómo se llegan a conocer en prisión, cómo planean el asesinato, cómo llegan a la casa y cómo crecen, cómo fue la vida de los asesinos, ¿no? Incluso Truman Capote se ve reflejado en uno de ellos, en Perry Smith, el otro era Dick Chico. La vida de Truman Capote era muy similar a la de Perry Smith, ambos tenían en común que fueron abandonados desde muy pequeños, que crecieron con muchos problemas familiares, con muchos repudios de sus familias. Y te cuenta básicamente eso, ¿no? Cómo fue la vida de ambos asesinos. La obra sigue, continúa y te cuenta que el asesinato pudo haber sido el crimen perfecto de no ser por un pequeño cabo que dejaron suelto, que fue un compañero de celda de uno de los asesinos, que confesó ante la policía por una recompensa, que Dick había dicho que él estaba planeando esto, no había hablado de más y había confesado que tenía planeado viajar a Holcomb a, a robar una casa, ¿no? Y la casa esta era de granjero. El trabajo de la policía duró aproximadamente 2 meses, perdón, en dar con los vecinos. A, Gracias a la confesión del presidiario que fue compañero de presa de uno de los asesinos, dan con el nombre de estos dos y van a conocer a los familiares, a los hermanos, a los amigos, a los compañeros de trabajo, a todo lo relacionado con los vecinos para poder dar con ellos. Los capturan a ambos juntos
Y estos confiesan su asesinato, contando cómo fueron que llegaron a la casa, cómo fue que pasó todo, quién fue el que disparó, cómo los asesinaron, cómo los maniataron, cómo los amarraron, etc. Después de la confesión llegó la condena. La condena fue la pena de muerte. En ese tiempo la pena de muerte era por muerte en la horca. Esa era la condena del tiempo. Y lo que supuso para Truman Capote, luego de apelaciones, luego de juicios, de 9 juicios, 6 años duraron la apelación. Y la condena final supuso para Truman Capote el final del libro, ¿no? Un final que si bien es cierto, le daba a Truman Capote el, la forma de terminar el libro, la forma precisa, la muerte de los asesinos, le generaba otra sensación, ¿no? Porque Capote había desarrollado ya un lazo con ambos asesinos, ¿no? Los había llevado a conocer también. A uno le regalaba libros, al otro le regalaba libros, con uno dibujaba, y era un poco de una doble sensación, ¿no? Tener el final perfecto, por fin acabar el libro, un libro que a Capote lo acabó mucho, lo deterioró mucho físicamente y espiritualmente. Incluso dicen que Capote tuvo que someterse a varias sesiones con un psicólogo para poder salir del libro, ¿no? Y así termina Sangre Fría, un trabajo que el mismo Capote se entregó, se adjudicó como la primera obra no ficción. Ya había antecedentes de una antes, 9 años antes, pero esta fue por la resonancia, por el, por la forma como impactó en el mundo. Esta obra estuvo 37 semanas consecutivas como una de las más vendidas. Se hicieron películas de esta obra y es por eso que Capote se adjudica el título de ser el pionero en el género no ficción, que a la larga serviría para los nuevos periodistas para iniciar el nuevo periodismo, ¿no? Un periodismo lleno de crónicas, el periodismo gonzo. Como opinión personal, a mí el libro me gustó mucho, me pareció muy interesante. Eso que cuando lees en el prólogo del libro que esta obra marca un antes y un después en la historia de la literatura, pienso que no exagera, ¿no? Que la intención principal de Capote, claro que es una historia que se debe contar, que es un hecho que llama la atención, que genera interés por el público. Pienso que la principal interés de Capote es mostrar cómo queda la sociedad después de un hecho así, ¿no? La indiferencia, el miedo, la desconfianza. Creo que ese es el principal objetivo de Capote de escribir el libro. Otra cosa que valoro yo en el libro y como aporte periodístico, por la carrera que estamos siguiendo, es que como el poder de la descripción es tan genial en el libro que te cuenta el sitio, te cuenta la familia, la costumbre, su forma de ser, los pensamientos, te hace prácticamente un ciudadano más, ¿no? Te transporta de tal manera que te hace vivir el libro, intensamente. Creo que es un libro que todo aspirante a periodista debe tener en cuenta, pues un claro ejemplo de cómo se debe escribir un reportaje, ¿no? O sea, al final es un reportaje llevado a la literatura de una manera genial.